Les he contado muchas veces que me gané un premio por ser el mejor trader del mundo en el año 2006. Hoy les voy a contar cómo fueron los sucesos para llegar a eso y qué ocurrió en mi vida después de ello. Tengo una formación como ingeniero electricista y a eso me dediqué por más de 10 años después de terminar la carrera. En el año 2004 comencé a estudiar el mercado Forex, el mercado de capitales. Me llamó mucho la atención ya que vi que alguien hablaba de eso en un programa de televisión. Accedí a hacer un seminario con él e inmediatamente, en menos de 15 días, mientras tomaba el seminario, abrí mi primera cuenta real. O sea, jamás tuve la transición de cuenta de simulación o cuenta demo a cuenta real, sino que inmediatamente conseguí $2,000, que era lo mínimo con lo que se podía abrir una cuenta en aquella época, y comencé a hacer operaciones en el mercado real mientras terminaba el seminario. O sea, debo confesarles que no tenía ni idea qué era lo que estaba haciendo, puesto que en el seminario todavía no nos habían enseñado a manejar la plataforma, es decir, el programa donde uno hace las operaciones. Así que yo estaba en el mundo de las adivinaciones, jugando con pura emoción mi dinero. En esa época no existían las cantidades pequeñas para operar como existen hoy en día. Hoy en día tú puedes hacer operaciones con lotes de $1,000 donde solamente necesitas $5 de tu bolsillo, sino que en esa época el lote era de $10,000, por lo tanto cada operación mínimo requería $50 de mi bolsillo. Es lo que llama apalancamiento. Por lo tanto, esas operaciones tan medianas y grandes hacen que si cometes un error, lo pagues muy caro, lo pagues 10 veces más caro que si fuera un lote pequeño. Por lo tanto, yo empecé haciendo operaciones y viendo cómo mi dinero se iba desapareciendo, pero como si fuera una evaporación. Inclusive antes de terminar el seminario, ya había perdido mi primera cuenta de $2,000. O sea, sin terminar el seminario, ya había quemado mi primera cuenta, y a eso se le llama un margin call o un llamado a margen. Ahí descubrí con mi propia vivencia que había recibido un margin call, mientras que las otras 300 personas que estábamos estudiando el seminario no tenía ni idea de lo que a mí me había pasado. Yo ya había abierto mi primera cuenta y ya había perdido el dinero. Conseguí más dinero, abrí otra cuenta y volví a empezar. Y así terminé el seminario y seguí mirando las operaciones. Ya sí sabía que era un stop, que era un take profit, un límite. Ya sabía las cosas del mercado, digamos las definiciones, el glosario de términos de lo que necesitaba saber para operar, pero realmente me quedé solamente con el conocimiento del seminario y arranqué a apostar, porque me consideraba más un apostador que un negociante. Y comencé a abrir una cuenta de 2,000, volví, la perdí, o sea, otro margin call, van 2, otros 2,000, van 3, ahí se me acabaron todos mis recursos, conseguí prestado 4, otros 2,000, que era lo mínimo, perdida, y así sucesivamente hasta que llegué a la cuenta número 7. En la cuenta número 7 ya tenía $14,000 perdidos en el mercado. Yo sé que muchos de ustedes quizás hayan hecho trading y hayan perdido, no sé, 500, 1,000, $10,000 y ya tiraron la toalla, como decimos nosotros, y no quieren saber nada más del mercado. Yo hice 7 veces ese ensayo y siempre pensaba que eso me tenía que salir adelante. Obviamente solo las 3 primeras cuentas era con mi dinero, lo demás ya lo estaba debiendo, y en la 8ª cuenta, que ya fue préstamo bancario, empecé con los $2,000, que como les digo era lo mínimo, porque mucha gente dirá ¿por qué 2,000? Porque en esa época el broker no aceptaba menos dinero, era lo mínimo, y ya tenía mi cuenta en $1,280. En 1,280, o sea que ya estaba perdiendo casi que la mitad del capital, y paré. Decidí parar y comencé a investigar en internet, que como de pronto ustedes no se imaginan, en el año 2005 no era el mejor internet del mundo, no había mucha información sobre el mercado de divisas, la información era en inglés, muy escasa, muy lejana a uno, por lo tanto no había como grupos a quien preguntarle, ¿no? Yo era como un pionero, por así decirlo, por lo menos en Medellín, y no entendía lo que estaba pasando. Entonces encontré un curso que tenía 2 sedes, uno en México y otro en Brasil. En esa época, para un colombiano ir a México requería visa, requería un visado que había que ir a pedir a Bogotá, por lo tanto corría el riesgo de que no me dieran la visa. Entonces me fui para Brasil y decidí tomar el curso en Brasil, con dinero obviamente prestado. Me fui a estudiar una técnica que se llama los patrones de vela y me fui a estudiar a Brasil. En ese curso, que me encantó, aprendí 65 patrones de vela, 65 formas o estrategias para operar en velas. Cuando yo me monté al avión de regreso aquí, yo veía que de esto iba a vivir y lo tenía absolutamente claro. Recuerden que solamente tenía $1,280 en mi cuenta en reserva, porque ahí paré para hacer el curso. Llegué a mi casa y por primera vez en la vida abrí una cuenta de simulación. O sea, el dinero que tenía lo dejé guardado, parqueado, y abrí una cuenta de simulación. En esa época la abrían con $10,000. Entonces yo lo que hice fue abrir muchas operaciones perdiendo para dejarla en $1,280. O sea, abría operaciones y las cerraba perdiendo para que pareciera la real, para que quedara con el mismo capital, porque quería comenzar a hacer ensayos con lo que había aprendido en Brasil. Empecé a abrir Excel y abrí
abrir cuadros estadísticos por cada patrón de vela para ver cuáles funcionaban y cuáles no. Les cuento que fueron más de 3 meses sin salir de casa estudiando todo eso y aprendiendo muchísimo de eso, y ahí fue donde paulatinamente empecé a hacer estadísticas de cada uno de los 65 patrones, cuántas veces se cumplía y cuántas veces no. Comencé a hacer filtros. A partir de 3 meses de ensayo empecé a hacer filtros. ¿Cuáles dan más de un 50% de probabilidades? De los 65 quedaron 30. ¿Cuáles dan más de un 70% de probabilidades? De los 30 quedaron 20. ¿Cuáles dan más de un 80% de probabilidades? De los 20 quedaron 10. ¿Y cuáles dan más de un 90% de probabilidades? De los 10 quedaron 8. Y con esos 8 me quedé. Cambié de cuenta demo a cuenta real, o sea que ya sí estaba actuando con $1,280 reales. Y básicamente lo que hice fue comenzar a aplicar esos patrones de vela, los 8 que quedaron refinados, los que logré filtrar, y comencé a aplicar esas técnicas en gráficos de 1 hora y de 4 horas. Jamás hice scalping, sino que solo hacía operaciones intradía. ¿Qué logré? Empecé a tener ganancias. 1,280 los convertí en 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, y todos los días comencé a tener ganancias operando en mercado europeo y el mercado americano, y comencé, como decimos nosotros, a cogerle el tiro al mercado. Empecé a entender los movimientos armónicos de las velas y a entender el patrón, sobre todo de la libra frente al dólar y del euro frente al dólar. Fue en lo que más me enfoqué, porque fue a lo que más le puse prueba a la bitácora, y comencé a estudiar todo esto, y resulta que yo no sabía que toda cuenta que se abría con el broker, que en ese momento se llamaba Forex Capital Markets, FXCM de Estados Unidos, participaba en un concurso. Ese concurso se llamaba el Rey de la Mini, y el Rey de la Mini era porque las cuentas se llamaban cuentas mini y cuentas estándar. Una cuenta estándar era de $100,000 en adelante, una cuenta mini era de $2,000 en adelante. O sea que yo estaba participando sin saber en el Rey de la Mini. Yo estaba ahí y el sistema del broker estaba siguiendo mis operaciones. Resulta que al finalizar el mes, el ciclo mensual, yo no lo tomé exactamente el 1 del mes, sino como el 10 del mes. En esos 20 días que quedaron, yo convertí $1,280 en $189,000 en un mes. Esa fue mi ganancia. O sea, fue 1,280 a 189,000, algo así como el 15,000%, y eso me convirtió en el rey de la mini. El segundo puesto fue como el 7,000% de alguien en China. Recuerdo que ese fue el ranking que tuvimos para ese año, para ese mes en concreto. Me contactaron del broker y me dijeron que me había ganado un premio de $4,500 y que me iban a publicar en las páginas del broker. Estamos hablando del 2006, no existían redes sociales como ahora. Lo único que uno tenía era UOL y Yahoo para quizás como buscador. Lo único que yo hice fue publicar los enlaces y ponerlos en donde podía para decirle a la gente que me había ganado el premio al mejor trader del mundo para ese broker. Y así comenzaron a surgir varias invitaciones a noticieros. Me llamaban mucho de noticieros del canal regional Teleantioquia, donde yo hablaba sobre las perspectivas económicas del euro, de la libra, del dólar, sobre todo del oro y del petróleo, y me comenzaron a hacer preguntas sobre el café. ¿Qué opinaba yo del café, que es el producto estrella de exportación por excelencia en Colombia? Entonces yo lo que hacía era que aplicaba las técnicas de los gráficos que había aprendido de Forex a los gráficos del café. No sé si saben, es un commodity vegetal que aplica para futuros, o sea que son mercados que se manejan cada 3 meses. Lo único que hice fue comenzar a mirar las velas y noté que las velas con sombras o que las grandes velas y las tendencias se podían trasladar a esos mercados, y ahí entendí que el análisis técnico que yo había aprendido se podía poner para los commodities, se podía poner para toda materia prima como el oro, el petróleo, el estaño, el antimonio, y también para materia prima vegetal como la soja, el arroz, el maíz, el cacao, el café, el trigo. Entonces comencé a entender que todos esos patrones de vela tenían que ver con la psicología de los trader, es decir, cómo era que la mayoría de la gente estaba mirando el mercado y qué es lo que le están mirando a los gráficos antes de comprar o de vender, para esperar que algo suba o que algo baje de precio. Y al traslapar toda esa información, también me fui entonces para el mercado accionario. En esa época, las acciones que más empecé a estudiar no eran de Nasdaq, sino del mercado del Dow Jones, del mercado de la bolsa de Nueva York. Y ahí empecé a estudiar muchísimo las acciones de Boeing, de General Motors, de Ford, todo esto. Y obviamente vi que los gráficos, si bien tenían algo de diferencia en términos de huecos o gaps que tienen las acciones, se aplicaba a todas las técnicas de patrones de vela, sombras, las grandes velas, todo eso aplicaba muy paralelamente a esto. Entonces empecé a hacer mis pinitos, ya tenía suficiente dinero, ya tenía alrededor de $250,000 generados del mercado, ya había pagado todas mis deudas, ya había logrado 3 meses consecutivos seguir ganando, con mis $189,000 seguir haciendo más operaciones hasta llegar a $250,000, y ya tenía suficiente cantidad como para ensayar otros mercados. Y de ahí cosas que les sugiero, no se queden en uno solo, investiguen. Otras cosas que me encantaron es operar en plazos más largos. Cuando uno opera en plazos más largos la da mejor. Y otra cosa es lo que se puede lograr después de una crisis.
crisis. En el 2008, para 2 años después de que me estuviera yendo muy bien, me fue muy mal. ¿Por qué? Porque fue la crisis subprime en Estados Unidos y solamente en una operación regular perdí más de $300,000 en una noche. Y era porque estaba montado en unas acciones que determinaron la pérdida impresionante de todo este tema de la crisis de las hipotecas en Estados Unidos. Digamos que yo ya tenía cierta vacuna contra las pérdidas porque ya había perdido mucho dinero antes y mucho dinero era todo mi dinero. En ese momento haber perdido $300,000 no era todo mi dinero, era un porcentaje de lo que ya había ganado. Pero igual para muchas personas eso puede ser algo que no está dispuesto a asumir. Yo lo tuve que asumir, asimilarlo, pero empecé a notar cómo después de las crisis y cómo del 2008 al 2009 muchas acciones se volvieron casi cero. Si ustedes estudian los gráficos, por ejemplo, de la acción de la General Motors, esa acción costaba 74 horas de la acción en una época y después de la crisis llegó a costar $2. Cuando llegó a $2, yo en el 2010 empecé a pensar, vení, si esta acción cuesta $2, ya lo que le sigue es que llegue a cero. Y si llega a cero, pues van a tener que despedir yo no sé cuántos trabajadores de Detroit y de todas estas empresas que fabrican los Chevrolet, estos vehículos americanos. Y yo no creo que un país deje caer una acción a cero y deje crear una empresa que da tanto empleo. Lo que hice fue que compré $100,000 en esa acción y algo pasó. En cuestión de 6 meses, la acción pasó de 2 a $14 la acción. O sea que multipliqué por mucho mi dinero. Entonces entendí que en las crisis también se pueden lograr grandes cosas y que uno tiene que tener una postura, si va a ser un trader, una postura de trader ganador, una postura de trader perdedor, una postura de fracaso o una postura de falsa humildad. Uno tiene que creer en lo que quiere creer. Y yo decidí creer que este mercado iba a ser mío desde que venía en el avión desde Brasil y empecé a entender los patrones de vela. Claves, mucho estudio, sobre todo al principio hay que dedicarle muchísimo estudio para entender y desarrollar una estrategia. Clave, siempre limitar el riesgo a la pérdida, siempre. La pérdida que tuve en la crisis subprime fue porque no lo tenía en consideración y por eso tuve esa pérdida que en otras circunstancias no tenía por qué pasarme. Hoy no me pasaría. ¿Por qué? Porque cada operación que yo hago siempre tengo que definir cuánto estoy dispuesto a perder y eso es vital hacerlo. Y otro es, no pierdan nunca la esperanza de los pequeños pasos. Yo sé que cuando uno se gana $1 o $2, la gente tiende a pensar que eso no sirve para nada cuando perdés 2.000, pero a veces a uno cuenta de que cuando uno sabe por qué está ganando, es mucho mejor que no saber por qué estás perdiendo. Cuando uno ya tiene una estrategia y sabe que es ganadora y así de poquito, si uno las logra mantener en el tiempo, pues entonces siempre vas a poderte recuperar. Y el mercado con el tiempo te ayuda a recuperarte. Lo que pasa es que premia a las personas que realmente invierten tiempo en entenderlo. Si estás empezando, busca muy bien los armónicos de los gráficos. Los gráficos tienden a comportarse con una armonía, entiende esa armonía. No te desesperes analizando las velas y tratando de adivinar. Más bien mira en macro cómo se mueve el gráfico, cuál es la tendencia y apúntale siempre a esa tendencia. Y espero que esto les sirva de inspiración para muchos que están accediendo a estos mercados. Para mí, yo siento que es el futuro para muchas personas. Creo que aún con la existencia de inteligencia artificial y de robots y todo eso, todavía hay demasiado humano en los mercados de capital, a pesar de que existe el trading de alta frecuencia, de que son algoritmos y todo eso, todavía hay muchísimo para hacer y es un mundo de posibilidades para muchos de nosotros que queramos acceder a esto. No es un emprendimiento porque realmente no estás dando empleo ni entrando en gastos, no es una empresa, no, simplemente es una forma diferente de ingresar dinero a tu bolsillo a través de los mercados especulativos. Y recuerden, si yo apuesto que algo va a subir o va a bajar, estoy jugando. Pero si yo pienso que algo va a subir de precio desde el punto donde está, estoy haciendo negocios. Siempre procure darle una postura de negociante a las operaciones para que siempre subamos la postura existencial a los mercados de capital.